Esta semana se celebró el Día Nacional del Árbol y hoy en Franja Ecológica estamos con un especialista precisamente en esas especies, con el biólogo Donovan Osorio. Donovan, qué gusto tenerte acá en Franja Ecológica. Muchísimas gracias más bien a ustedes por el contacto, así que para mí siempre es un placer hablar de los árboles. Tú tienes una larga trayectoria en todo lo que tiene que ver con árboles, ¿verdad, Donovan? Bueno, algo sí, yo últimamente me he dedicado a la ecología urbana y particularmente a los árboles de la ciudad de La Paz. Y bueno, también he estado prestando servicios al respecto en otras partes del país, pero me he centrado más que todo en la diversidad y riqueza de especies de la ciudad de La Paz y ver cuál es el potencial, el servicio de acuerdo a la función ecológica de esas especies, ¿no? Entonces, la idea es seguir para poder, digamos, concretar planes y proyectos, ¿no? Que nos lleven a poder utilizar mucho mejor los árboles. En lo primero que debemos coincidir es en que, si bien hay un día que nos enfatiza la importancia de cuidar a los árboles, no se trata de olvidarnos el resto del año de los árboles, ¿no es cierto? Es lo que pasa a veces con algunas autoridades, lo que pasa con algunos medios de comunicación, que ese día sí le dan mucha cobertura, pero el resto del año nos olvidamos que tenemos una gran cantidad de árboles dentro y fuera del área urbana. Correcto. Yo pienso que hay que ver al árbol desde un punto de vista amplio, ¿no? Que abarque no solamente la ciencia, ¿no? Sino también la cultura y ver cómo se puede aplicar este conocimiento, o sea, para qué me puede servir saber de árboles, de su diversidad. Y eso es lo más importante, ¿no? El para qué me puede servir. Entonces, me parece que es bien importante tener una postura bastante también crítica con los árboles, y no la romantización también, pienso yo, ¿no? Porque es muy importante saber qué árbol plantar, en qué momento y para qué. Entonces, el acto de plantar un árbol debe ser de planificación, ¿no? O sea, porque una mala planificación de un plantado de árbol puede más bien traernos problemas, ¿no? En vez de ayudarnos, ¿no? Y sobre todo entenderlo desde un punto de vista también biológico, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que es una planta y un árbol? Y entender cómo en nuestro país hay una gran diversidad de especies de árboles, ¿no? ¿No? Y también en las ciudades, porque las ciudades, digamos, intercambian, ¿no? O sea, y el humano es un animal también que dispersa especies, ¿no? Entonces, lo importante es conocer primero para poder saber qué se puede hacer, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia, tenemos más o menos unas 3.000 especies de árboles, lo que nos sitúa más o menos entre el 10º a 11º país con más diversidad de especies de árboles del planeta Tierra, ¿no? Wow. Entonces, esa es una gran riqueza que deberíamos empezar a verlo, como te decía, desde la planificación para la conservación también y sobre todo porque cuando los árboles logran ecosistemas boscosos, porque lo interesante también es que hay especies de árboles en lugares donde no son bosques también, ¿no? Entonces, ¿cómo logran, digamos, hacer una relación de interdependencia entre ellos a través de su relación también con hongos y bacterias y otros seres vivos para lograr lo que llamamos bosque, ¿no? Y la importancia que tiene para nosotros esas masas boscosas en las llanuras y en los Andes, sobre todo en la vertiente oriental de los Andes, que se llama Yungas, para el agua, acá al otro lado, en la Puna y en los valles, ¿no? Entonces, por eso es que no es solo una cuestión de romantización a veces, sino que es bien importante pensar en que tener esa gran vegetación es una ventaja, ¿no? Y saberlo utilizar, hay muchas formas de que podemos cambiar la matriz de producción para utilizarlo, porque la mayor parte de los suelos del país no tienen vocación para una agroindustria extensiva de monocultivos, sino más bien nos invita a planificar a un nuevo modelo de desarrollo agroindustrial o agropecuario, ¿no? Porque
la mayor parte de los suelos con bosque en Bolivia son más bien son agroforestales más bien, ¿no? Y tenemos el potencial también de en lugares donde no hay bosques, poder, digamos, entre comillas, implementar y planificar mayor arbolado que nos favorezca, sobre todo en las ciudades. En el caso de la ciudad de La Paz, tú ves que tenemos suficientes árboles, nos falta. ¿Cómo haces un diagnóstico de La Paz? Bueno, en general, esto es bien interesante, desde lo que sería la biología y la ecología, ¿no? Lo que es la riqueza y la diversidad. La riqueza de especies de la ciudad es interesante. O sea, hasta el momento ya he podido más o menos registrar unas 230 especies en unas 55 géneros y casi 117 familias, ¿no? Entonces, es interesante por las condiciones además en las que estamos, ¿no? Más de 3.000 metros, cerca de 4.000, además en la parte seca, ¿no? En la parte húmeda de los Andes. Entonces, ¿no? Ahora, la diversidad. La diversidad tiene que ver con la frecuencia, con la distribución, con la cantidad, y bueno, entonces es baja la diversidad en la ciudad, ¿no? Porque, digamos, levantamos la cabeza y vemos 10 especies, 15, y en pocos lugares, ¿no? Y no necesariamente las especies adecuadas ni en los lugares adecuados, ¿no? Entonces, parece que hubiera una falta de planificación del arbolado, ¿no? Pero de todos modos, he visto que también hay áreas de la ciudad que presentan relictos interesantes de vegetación nativa donde hay árboles, ¿no? Nativos y también no nativos. En este caso, yo recomiendo por otros autores también que siempre es importante una relación de 4-1 entre especies nativas y exóticas, porque las exóticas ya están y son parte de la riqueza de la ciudad, simplemente hay que saber qué hacer con ellas y para qué nos pueden servir. Pero no sé, mira, yo invito a la población también, si es que quiere ver, tengo un canal de YouTube donde tengo, a ver, perdón, ¿dónde está? A ver, un ratito. Ahora, Disculpar, todos con pero las redes, tengo ¿no? un canal de YouTube, sí, donde tengo un montón de especies, no solo de La Paz, van a ver, ahorita les voy a mostrar. Así que los Ujú. invito, si quieren ir y ver, por ejemplo, aquí lo pueden ver. Eh, Tengo mi canal y tengo aquí, por ejemplo, palmeras nativas de una reserva en los Yungas, palmeras paseñas. Tengo aquí Interesante. donde está el arbolado arborescente de la ciudad de La Paz. Miren, los voy a compartir. Tengo aquí del Beni, también de las islas de Buenísimo. abierto. Bueno, aquí, por ejemplo, bueno, estas son de un árbol gigante en el norte de La Paz, que se llama almendrillo. Miren, aquí tengo el toborochi en la ciudad de La Paz, tengo el tajo, algarrobos, toborochi, rosado, gallitos con flores blancas, cosas increíbles que no podrías creer, ¿no? Aquí lo que te hablaba del proyecto que tenía para la aplicación, aquí está guayabas, que igual les agradezco siempre eternamente por lo que logramos y junto a ti también, porque pudimos hacer una ley patrimonial. Bueno, por ejemplo, aquí hay algarrobos, tajos, la carayanta, alisos, ¿no? Incienso, guayabillas, eucaliptos de todas especies, chefleras, el orcumutumutu, ¿no? El mutumutu, la gargatea o las papayas andinas, la lucma, ¿no? La lucmilla en la Chumani, en la calle, ¿no? O sea, no estamos hablando de la lucma membrillo, sino la lucma verdadera, la lucmilla, que llamamos en Bolivia, en Perú le dicen lucma. Aquí hay más, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos aquí sistemas agroforestales, donde tengo ejemplos de cultivos. Aquí hay, por ejemplo, el tamarillo, tomate de árbol. Por ejemplo, este es increíble que encontré en Irpavi, ¿no? En la oreja de mono, que es ¿Cómo una es la oreja especie de de mono? lugares calientes. También le llaman toco en Santa Cruz. Ya. Ya, y después fue una especie andina de Toborochi, ceiba boliviana en Irpavi, miren, aquí está. Hoy,
¿Y luego las eso dónde lo palmeras, encontraste? en Isbabi. ¿Así en la calle o fue en una Sí, tengo plaza un o dentro don, de una casa? hermano, que empiezo a caminar porque siempre hago relevamientos, ¿no? Ujú. Siempre, digamos, inclusive por eso ya he llegado como a un tope en el que ya casi no encuentro cosas, entonces por eso es que también quiero publicar porque ya, pero siempre voy a las ferias y camino y busco lugares donde sí la gente planta más para ver cosas y así a veces me aparecen cosas nuevas o interesantes. Sin embargo, igual siempre estoy haciendo un registro de todos los individuos que encuentro en la ciudad, ¿no? Y esperando publicarlo, obviamente, ¿no? Yo quiero publicar más para las personas, obviamente con respaldo científico, verificado en el herbario, obviamente, y todo eso, pero más que en revistas o papers científicos, me gusta más como esta ciencia básica urbana, digamos, ciencia ciudadana, ¿no? Para la gente, ¿no? Pues también recomiendo mucho el uso de la iNaturalist, que están siempre atentos a estas competencias que hay, ¿no? Siempre ganamos porque la ciudad de La Paz, pues, no se limita a esto, sino a Songo, ¿no? Que tiene bosque amazónico. Bueno, miren, aquí tengo cedro japonés, chacatea, chirimoyas, naranjas, pinos de varias especies, la tacarcaya, el castaño, araucarias, Wow, chacateas queñuas, guarijos. Esta cinacina fue la que te conté que ya está muy triste. ya. Palmeras, las Canarias, bugambilias, palmeras washingtonias, pacay, ¿no? Palmeras, miren, miren, aquí está, pueden chequear membrillos, tengo manzanos, ciruelos, chilto, ¿Mm? eucaliptos, tajibo amarillo, mire, tajibo amarillo. Ese no es de este piso ecológico. No, pero es increíble que esté en Aukizamaña. Entonces, Oye, eso también se invita a muchas tesis, ¿no? Para investigar lo que se llamaría ecofisiología, ¿no? ¿qué ¿Qué es diablos pasa? ecofisiología? La ecofisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos en relación con su entorno y otros seres vivos. O sea, la fisiología es el estudio de es la ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos, ¿no? O sea, cómo funciona tu metabolismo, ¿no? Entonces, con eco significa la relación entre otros con tu entorno. Entonces, tu fisiología puede depender de la temperatura, del pH, de tus nutrientes, o de donde vivas, o etcétera, tus genes, etcétera, ¿no? ¿Y Bueno, estos aquí árboles, también. cómo llegaron acá, don Noval? ¿Cómo llegaron? ¿Es que alguien los plantó Sí, o fue una claro, claro, casualidad? claro, ¿Qué claro. pasó? Fueron plantados porque no son especies nativas de esta región, pero sí de Bolivia. De hecho, igual el tajibo amarillo hay en el norte de La Paz también, o sea, no es algo que sea solo de Santa Cruz, ¿no? Claro, claro. Eh, Después, por ejemplo, tenemos aquí el álamo, los álamos, ¿no? Balsamero, tenemos aquí el ailanto, catalpas, tipas. Tengo videos del Jardín Botánico de Cotacota, también del de Miraflores, ¿no? Colecciones de queños, aquí tengo, ¿no? Árboles urbanos, saucos, uvillas, el Andrés Guaya, ¿no? Cestrum, olivos en la Plaza Humboldt con frutos. ¿Y qué Esta tal? la palmera de ramo, la que utilizan para ramos, bueno, a Ya. veces la depredan demasiado, pero esta que es nativa de Yungas, está cerca de la Plaza Humboldt. Molles, jacarandás con flores blancas, chefleras, la tara, palmeras chilenas, que hay ¿Dónde ahí está la palmera chilena? en el hospital de clínica, po. Qué cuático. Me comentaste una ocasión y yo también lo comenté con algunos de mis estudiantes y no me la creían, pero sigue ahí la Aquí palmera. está, mira el video. A ver. Este es el único que le han puesto placa de los que hemos promovido para patrimonial, el Pinzapo, que está entre la avenida Arce y la 6 de agosto. Ya. Y bueno, al menos alguna. Bueno, y aquí el ginkgo, imagínate, es un árbol antiguo, casi fósil, está aquí en un restaurante japonés, nísperos con frutos, pomelo, aquí tengo vegetación, bueno, de paltas con fruto, Qué capulí, increíble uvilla, cantidad de sauco, árboles. el nogal con nueces, mira aquí, o sea, o sea, yo voy a invitar a todo el mundo que pueda entrar, jarcas, molles. Mira, aquí esta me gusta porque aquí hay una ranita andina en una chachacoma, que es un árbol andino nativo de aquí de la ciudad, de La Paz, de este valle, ¿no? Ya. Pero que no es muy popular, por ejemplo, ¿no? Bosquecillos de queños aquí en el campus de la UNSA.
Aquí mi hija y mi sobrino cosechando membrillos. El palmito, aquí hay plátanos, ¿no? Faso plátano, el encete. Después magnolias, ligustrum, el sauco chirimoye, el apacho amarillo también. El incienso, guaranguay, arces, miren, ricino, arce japonés, robles, fresnos, Pedro segundo, quisuara, las acacias estas que nos tienen por todo lado, aquí están. Aquí está una chirimoya con fruto, miren, está en el café típica de Achumani. Ah, mira, aquí en Achumain, ya sé. Sí, pero hay otros lugares, en Sehuencoma también. Gomero, cedro de montaña, cedro colla, pino de monte. Estos son nativos de Bolivia, pino de monte, podocarpus, Ya. cedrela, Otro tajibo. tajibo, otro tajibo. Aquí los ejemplos de restauración que he estado chequeando con especies netamente nativas del Valle de la Paz, como el tajo, ¿no? El molle, las jarcas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, mira, aquí tengo varios ejemplos con especies nativas. Las diferencias entre los sauces, que son muy buenos para poner a orillas de los ríos, ¿no? Manejo de cuencas. Y después aquí una serie de otros videos que tengo de manejo de especies. Ya. Aquí abajo, mira. Aquí tengo Interesante. por ejemplo, una papaya andina. No sé por qué está Vaya aquí abajo. andino. Sí, papayillo, Ah, Vasconcelia pubescens. wow. Eh, y bueno, y aquí una serie de otros videos que vienen digamos, de mi forma de ver el manejo de las especies, ¿Y el ¿no? Toborochi dónde lo encontraste, Donovan? El Toborochi lo encontré en La Rinconada, pero fue interesante porque hablé con el experto que encontró la nueva especie que se llama Ceiba camba, ¿no? Ceiba camba normalmente era confundida con Ceiba especiosa, y con el experto que me dijo que inclusive, bueno, aquí en La Paz tenemos mucha ceiba camba, igual en el norte, solo que aquí ellos le llaman toborochi rosado y nosotros le llamamos flor de mayo. Ahí está el Toborochi. Pero cuando yo le mostré al experto, él me decía, no debe haber casi ceiba especiosa en Bolivia, porque la que nosotros pensábamos era ceiba camba, ¿no? Claro, ¿No? toborochi rosado. Muy bien. Y cuando le mostré esta, me dijo, creo que esta sí es ceiba especiosa, la que nos confundíamos, ¿ya? Ujú. Pero no he podido saber por qué, ¿no? Nunca ha dado flor ni fruto, pero sí la ceiba boliviana que te voy a mostrar ahorita. Ahora, Ok. ahora mira, les voy a mostrar este video, ¿ya? A ver, eso Ahora, es correcto. aparentemente parece ceiba especiosa, ¿ya? A ver, A ver, vamos a ver. dale. No hay problema si le sacas el sonido o con sonido. A ver, me A dice ver, si se escucha bien, ¿ya? ya. Ahí Un está. ratito, lo voy a retroceder. A ver, un poquito. Un ratito, lo voy a retroceder. Ahí está. A ver, ahí está. Ahí está. No, no se escucha bien el audio, pero las imágenes muy buenas. Ah, mira, qué interesante. ¿No se escucha el sonido? No, pero de todas maneras las imágenes son muy buenas, Donovan. Y tú nos Sí, puedes ir explicando mientras vemos las sí, imágenes, no hay aquí, problema. bueno, aquí podemos ver las características típicas del género ceiba, que es tener estos aguijones ¿Ya? y el ensanchamiento. Al principio yo pensé que esta era ceiba boliviana, pero no tiene la hoja, como decía, boliviana, pero sí tiene muy parecida a la hora que veo la ceiba especiosa. La ceiba camba tiene, por ejemplo, eh, esta es una hoja compuesta, digitada, y cada hojuela tiene un peciolulo, y este peciolulo en el que es bacamba es alado, o sea, y este no. ¿Ya? Ujú. Entonces, puede ser que tenga razón el experto, que sí sea la única ceiba especiosa urbana, porque todas las demás son ceiba camba en Bolivia, ¿ya? Y él no ha encontrado en Santa Cruz ceiba especiosa, pero esta parece que es. Ahora, nunca hemos visto con flor y fruto a esta, pero es el único individuo, ya, y tuve la suerte de entregarle la ley que hicimos contigo, que me ayudaste, te agradezco mucho, y la dueña lo tiene, lo conoce y lo cuida, ella es una de las pocas que tiene la ley, pero
no entendemos por qué el gobierno municipal no puede llegar y entregar una placa. Aquí vemos interesante que curiosamente un colibrí se perchó allá arriba, parece que es colibrí Ah, corcans, qué bonito. ¿sí? Ya, entonces, este Casualmente, árbol mira, es patrimonial porque obviamente desde cualquier punto de vista es único, ¿no? Entonces tiene un valor, ¿no? Patrimonial, claro que hay que sí. ser experto para darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, Pero, qué Donovan, maravilla. mientras muestras esas imágenes, recuerda un poquito a la gente en qué consistía la ley que hemos podido trabajar. Se presentaron 185 especies, de las cuales como 20 eran nuevas para la ciudad. Inclusive llevamos eso al herbario y entre ellas esta, ¿no? Y de ahí logramos que todas esas más otras importantes se lograran declarar patrimoniales. Entonces, de esos fueron 29 individuos. Esa ley es del 2019, pero hoy ya por lo menos de esa ley hay unos 6 que ya no existen. Y sobre todo una que es muy delicada, que ya no esté, que era la cinacina, Parkinsonia culeata. ¿Mm? Y bueno, lamentablemente no se ha logrado que los gobiernos municipales les otorguen una placa y el manejo adecuado. En algún momento quería interpelar la ley porque había un plátano, ¿no? Pero el plátano es una especie arborescente, aunque es una especie anual, pero el hecho de que sea única hubiera sido el hecho de que se la maneje in vitro, ¿no? Es decir, como es Claro. anual, se la puede conservar bueno, eso saben los agrónomos, ingenieros, ¿no? Bueno, entonces, pero la ley está ahí, o sea, la ley sigue sería pues ideal que los próximos que puedan estar eh, dirigiendo la parte de gestión y medio ambiente, pues ojalá lo hagan. Ahorita vamos a mostrar un árbol que es muy importante en ese sentido, ¿no? Pero ahora quería mostrar es Claro, adelante. el otro toborochi que es nativo de Bolivia, ceiba boliviana, que es más de los valles secos interandinos o de las partes secas de yungas. Entonces fue muy interesante que lo encontrara. Estaba caminando por Irpavi y de repente me topé con él, pero a ver, no sé dónde quiere aparecer. Espera un ratito, ¿dónde está? Creo que lo pasaste ya. Y un Sí, sí, tobroche por sí. ahí abajo. Sí, ¿Ese fue? aquí no, este es el toborochi rosa, pero eso es una fin. Ah, no, te voy a mostrar el árbol, el árbol. A Porque ver. en quechua y en aymara, taju o tacu es el árbol, ¿ya? Wow. Y este árbol es maravilloso. A ver, les voy a mostrar, me encanta. Ese es el que debería tener la replaca y es un árbol nativo de La Paz. De hecho, Neltuma andícola, ¿ya? Es una leguminosa, antes era el género Prosopis, y esta especie nos dice que ya no es puna, es valle, ¿no? Pero de los valles altos. Ahora, los valles en La Paz suben a mucha altitud, entonces, esto estamos a 3.300 más o menos, en Los Pinos, y este árbol se nota que el que ha construido y diseñado la urbanización lo ha dejado ahí, ¿no? Porque este árbol es muy viejo, y también me indica que en algún momento fue un río, ¿no? Ahora, quien diseñó la urbanización Los Pinos fue un genio al dejar este árbol ahí. Según Alfredo Cruz, esta especie es tan importante porque, por ejemplo, has visto ver que en el Alto, en la 16 de julio, te venden unas chauchas, hacían melcochadas, hervidas. Ujú. Es pues de este árbol o de otra especie parecida. Y me contaba mi abuela que antes de la harina de este árbol, por ejemplo, se hacía pan en las famosas hornos de San Pedro, ¿no? Bueno, entonces aquí les voy a Interesante. seguir mostrando este hermoso ejemplar de algarrobo, ¿no? Tajo Qué hermoso. algarrobo. Y sí es hermoso, es el árbol de la paz, hermano. Hay una lampaya o queñua ¿qué se llama? En el bosque de Purapura, también, que es loquísimo, Ujú. está todos los eucaliptos ahí está ella ahí, ¿no?
esa también, ¿no? Bueno, hay varios, hay una queña igual en Sopocachi, cerca de la calle Ecuador, igual brutal, así, hermosa. Pero bueno, o sea, tenemos pues en La Paz cosas, ¿no? Esa queña que te digo en Sopocachi por la calle Ecuador y Algarrobos emblemáticos. Uno nos dice que es Puna y esto nos dice Valle Seco Interandino. Y eso es lo interesante, la ciudad de La Paz tiene 12 ecorregiones, entonces imagínate organizar el arbolado de acuerdo en eso. No, claro, totalmente. Dos Y arbolados, ¿no? Uno más o menos del Parque Urbano Central hacia el alto y el otro del Parque Central para abajo, ¿no? claro, eso sí. Por el Es, clima, ¿no? los climas son Por nuestros diferentes, pisos. ¿no? Y eso es interesante, la ciudad de La Paz es una de las pocas ciudades con más de 12 ecorregiones, ¿no? Porque mira, por ejemplo, el Alto, Puna, Oruro, Puna, Potosí, Puna, Chuquisaca, Sucre, Valle Seco, Cochabamba, Valle Seco, Tarija, Valle Seco, Santa Cruz, Bosque Checo, Chiquitano, Trinidad, ¿no? Sabana Inundable, Bosque Amazónico, Pando, Bosque Amazónico, La Paz, Puna y Valle Seco. ¿Qué has dicho? Claro, porque tenemos Increíble. un declive de casi 800, casi 900 metros de diferencia, ¿no? Yo cuando hice el trabajo, más o menos, y eso que podía haber comenzado más abajo, pero partí más o menos del puente de Aranjuez, 3200, hasta Purapura, llegando casi un poco más de 4000. Entonces son básicamente 800 tantos de metros de diferencia. Entonces, claro, obviamente no puede ser igual el clima. Claro, evidente. ¿Y qué opinas, Donovan, en cuanto a la deforestación que se está dando en algunas laderas de La Paz? ¿De qué manera nos puede afectar esto y qué lamentable es esto por lo que están intentando aquellos avasallar o lotear algunos terrenos? Claro, bueno, yo te comenté que ya hay un protocolo de especies arborescentes. Entonces, la idea es que este protocolo se efectúe. Y el protocolo justamente se basa en que no podemos plantar cualquier especie en cualquier lugar y en cualquier momento. Y que se debe respetar varios criterios, inclusive haciendo los huecos, etcétera. Y bueno, yo pienso que lo que se debe hacer son incentivos para evitar que se avasallen o se degraden suelos o se corten árboles solo por cortar o sin un motivo serio para hacerlo. Entonces, en realidad lo que falta es protocolizar cosas, ¿no ves? O sea, la poda, la plantación, pero particularmente el manejo de los viveros y los plantines para que no se mueran. O sea, es decir, eso es lo que hace falta, mucha técnica, creo, y protocolización a la hora de la producción de plantines, la plantación, el manejo y conservación, ¿no? Y los incentivos para evitar que esto suceda, ¿no? Pero bueno, a ver, miren, aquí tenemos el Tajo, este famoso algarrobo de los pinos, que es una belleza, me encanta. Realmente es increíble cuántos árboles hay diferentes en la ciudad de La Paz y nosotros no nos damos cuenta, andamos concentrados en el trabajo, andamos de aquí para allá y no apreciamos la belleza que tenemos en La Paz y es por ahí dentro de nuestras mismas casas, en nuestras zonas, ¿no? Yo ya tengo ahora felizmente algunos, unos, dos árboles en casa, los voy a cuidar, los voy a proteger mucho. Ahí está, Bien, creo que ya podemos, aquí, bueno, quería sí, mostrarles ceiba boliviana, que igual es bastante extraño, pero a ver, no lo encuentro, pero a ver, me gustaría mostrar, aquí está. Este árbol, el toco, es un árbol de lugares estacionales cálidos, digamos, tipo lugares secos de yungas, el boliviano tucumano, la chiquitanía, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y lo podemos ver en pleno tal vez. van a ver, van a ver. A ver, toco. Sí, lamentablemente no, como no hay audio, pero yo No, aquí no hay ya lo había problema. visto y tiene un fruto parecido a una oreja, Ah, ¿ya? mira, ¿y Es una dónde lo leguminosa encontraste? en ¿Dónde? Irpavi, en Irpavi Irpavi. también. Entonces, claro, este no está en la ley patrimonial que me ayudaste, ¿no? Pero Claro. debería ser un árbol patrimonial y no entiendo, bueno, eh,
¿por qué no hay la voluntad a veces política o técnica para hacerlo? Porque yo he avisado de algunos de esos individuos, pero no, no sé si estarán haciendo seguimiento, pero mira, es increíble que este individuo de esta especie se encuentre en la ciudad de La Paz, es realmente increíble, ¿no? La especie es Enterolobium contorsilicium o toco, oreja de mono, también le dicen. Ya, Timboy, también le dicen. Timboy, pacará, oreja de mono, toco. ¿Mira? qué bello. Enorme además. Una leguminosa. Claro, aquí está un poco más chato, pero claro, hay individuos enormes en Tarija, en Cochabamba, en Santa Cruz, ¿no? He visto en Yungas Increíble. también, en partes bajas de Increíble. Yungas. Donovan, ¿cuáles son de los árboles más grandes, más elevados que has visto tú en la ciudad de La Paz? Son eucaliptos, Ya. enormes. Tenemos eucaliptos, yo estimo, de 50 metros. O sea, por ejemplo, ahorita de la gruta, donde están haciendo la avenida, Ajá. ahí hay enormes, enormes, realmente es increíble. Hay árboles bien grandes en La Paz, pero la mayor parte son eucaliptos, Eucalyptus globulus, Ya. Eucalyptus sideroxylon y también hay potenciales gigantes porque hay secoyas, solo que no las han tratado bien y bueno, pero hay la especie. ¿Dónde También he tenemos visto secoyas, araucaria. Donovan? ¿Dónde? Hay en la zona sur y también en el Jardín Botánico de Miraflores, solo que yo les he pedido que dejen de podarlo como si fuera de esos pinos para cercos vivos, que lo dejen, ¿ya? Pero tam- eh, también hay araucarias bien grandes. Por ejemplo, la que está en el ¿cómo se llama? Donde hacen música, ¿cómo son de ese? En el Conservatorio Conservatorio. Plurinacional hay uno enorme ahí, también hay nomás árboles grandes en La Paz. Sí, he visto unos enormes frente al Y colegio pura militar pura, igual hay también. gigantescos Uf, también, ¿no? sí, Pura pura podría ser nuestro Central Park, ¿no? sí, ¿no? Claro, y conectarlo con el Parque Urbano Central y hacer un Sí. corredor hasta abajo, se puede hacer tantas cosas. Y hay gente que tiene ideas para eso, o sea, hay nomás que, eh, como yo pienso que hay entidades que no deberían ser politizadas, son netamente técnicas, ¿no? Ujú. Me Y bueno, mostrabas un a ejemplar ver, también que habías sí, mira, escrito. mira, aquí, bueno, terminamos de ver, Pero antes, queremos claro. de las cosas raras, ¿no? Aquí está, por ejemplo, No, este sí, adelante. toco, ¿no? Ahora quisiera mostrarles la ceiba boliviana, que es una A especie ver, nativa de Bolivia. Bueno, todas estas son nativas de Bolivia, no necesariamente nativas del Valle de la Paz, bueno, pero sí hemos visto el algarrobo, el tajo, ¿no? A ver, este me encanta, es una belleza de planta. flora arborescente de la ciudad de La Paz. Donovan Eh, Osorio. Vamos a tomarlo en cuenta para Entonces aquí seguir. el jorochi, por ejemplo, es un tipo de toborochi, ¿Ya? pero es más de los Andes, porque le gustan las partes secas de los valles o de los yungas. ¿Ves? Mira, aquí está la hoja. Ah, mira eso. Es un toborochi, pero de los valles, ceiba boliviana. Pueden revisar. Y ahí está su flor. Entonces da fruto. Te da fruto Increíble. y flor. Ahora, Wow. el rango de altitud de esta especie creo que llega a 2.000, 2.500 máximo, ¿no? Y baja hasta casi 300, pero siempre en las montañas, ¿no? Y allí lo tenemos en La Paz, aquí está, ¿no? Es alucinante igual, pero claro, yo estoy también alucinando que le pase algo, ¿no? O sea, siempre Ay, voy a no. verlo. ¿En dónde? ¿En Irpavi también o dónde Sí, en está? Irpavi también. Hay varios en Irpavi, ¿no? Sí, Irpavi es un lugar con muchos árboles, parece Cocha, chiquito, Sí. Mira ¿no qué ve? flor más hermosa. Mira, hasta se le ven los insectos, mira aquí. Es cierto. ¿Mm? No, sí, 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 tú tienes con insectos, hace rato también un colibrí estaba posando para ti. Sí, mira, aquí justamente podemos ver a una chachacoma donde hay una ranita, a ver, les voy a mostrar. Ay, Em, realmente tú eres un observador muy bueno en este tema de árboles. Tenemos que aprender bastante nosotros para valorar lo que tenemos. sí, la observación siempre es muy importante, digamos, observar significa, no es solo ver, ¿no? ¿Ve? Es ver cómo cambian las cosas,
¿no? Digamos, la observación es el ver el comportamiento de la naturaleza, ¿no? En realidad. Y es la base de cualquier trabajo científico, ¿no? Aquí, mira, tengo uno bien interesante con el lorito, el Psittacara nitratus con el molle, ¿me van a ver? Aquí se está alimentando de los frutos inmaduros del molle. Ah, mira eso. Ahí está, infraganti. ¿Qué tal? Ni se percató de las cámaras. Nada, pues ni me Está ve, estoy del chocho, otro lado, lejísimos. está chocho ahí consumiendo ahorita, ¿ya? Sí. Interesante. Esto es un totalmente nativo, porque bueno, estos loros igual son de los Andes, pero son de yungas y los valles secos, pero Ah, han ido apareciendo probablemente migrando del Uribay y de Zapaqui. Han ido claro, entrando y ya en la ciudad, en la zona sur, han encontrado pues un lugar genial para coexistir, porque viven de los jardines, viven de... Y bueno, es otro motivo de un estudio de ecología urbana, ¿no? claro, claro, claro. Realmente muy interesante. Mira, qué bueno. Y no me digas que en Irpavi también fue, ¿o dónde fue esto? No, esto es en Calacoto. Ah, ya por cerquita. Sí. Ahora, miren, les voy a mostrar una del campus de la universidad. Eh, Ya, esta, mira, van a ver. Esta sí, que es igual fue un logro de observación increíble, van a ver. a ver. Esa es Wow, una ranita, se llama Boana riojana, es una rana andina, qué en hermosa. el campus de la Universidad de Cotacota y estaba perchada en un árbol andino que es la chachacoma. Wow, Y la chachacoma es, digamos, normalmente hablamos Kiswara, Queñua, y nos olvidamos de la chachacoma, que es esta. Entonces, esa trilogía, digamos, puneña o parámica, Queñua, Kiswara y esta, ¿no? La chachacoma, ¿ya? Entonces, ¿qué por, digamos, retrato más típico de lo que es la fauna y flora de la ciudad aquí, digamos, ¿no? Mira. tomaste en su momento realmente, en su Así, sí, momento. realmente ha sido así, mágico, ¿no? Sí, no, qué hermoso Fue momento. Mira qué así lindo. una suerte increíble, mira qué belleza. No, pues sí, tú tienes esa Entonces, capacidad de observar esto increíble. Y buena vista, ahí estaba, además. mira, Mira, mira. como que se camufla, ¿no? Mira, no la ves Mira, ahí. mira, y es arborícola, está en el árbol. Ahí yo no la veo. Mira, qué Entonces, esa increíble. es la chachacoma, ¿no? Que es la otra que deberíamos estar plantando junto con la queña y la quisuara. Y el ejemplo que se puede es el campus de la Universidad de Cotacota, donde también hay una colección muy linda de queños. Qué bueno, realmente increíble las cosas que has encontrado. Es importante que comiences a trabajar en poder publicar todo esto, difundirlo. Nosotros te vamos a estar siempre apoyando. No, claro, yo, como te digo, eh, yo quiero aportar a la planificación del arbolado urbano, Ujú. porque yo sé que podemos convertir a la ciudad en un lugar con muchos árboles. Estoy convencido de eso, que podemos lograr incentivar para que la ciudadanía y el Estado y privados y la academia, etcétera, todos podamos hacer que el árbol sea un elemento central de la planificación urbana de la ciudad, no solo por cuestiones románticas de arbolitos, no, sino porque es necesario y porque tenemos una riqueza que no puede quedar así nomás, o sea, 230 especies. Es un valor importante que deberíamos explotar, es la riqueza de especies de la ciudad de La Paz. Hay que aumentar su diversidad, ¿no? Entonces, la diversidad significa que aumentemos el número de especies por área, que aumentemos las especies adecuadas para cada servicio, es decir, aquellas para aceras, para parques, avenidas, áreas protegidas, ¿no? Y también, ¿no?, enfocarnos en la restauración ecológica con especies nativas, ¿no? Y, como te digo, ser bastante fríos a la hora de escoger las especies y plantearnos, ¿no?, que no es algo así nomás, tiene que ser planificado y debe tener un seguimiento
debe comenzar desde el vivero hasta la poda y, y el reciclaje o el manejo de las especies que han muerto, o de los individuos pero que han muerto. Eso, ¿no? Y finalmente decirles a todos ustedes que Bolivia es un país muy rico en árboles y que no todos los ecosistemas no boscosos no los tengan. O sea, hay árboles tanto en lugares con ecosistemas boscosos como no. Entonces Bolivia es un lugar muy rico y pienso que el potencial está en eso, ¿no? En valorar al árbol como un organismo que nos da todo, ¿no? Sin pedir nada y establece una gran cantidad de relaciones con seres vivos, sobre todo en el suelo, y da alimento, hogar, sostén, y puede ayudarnos a regular el clima en la ciudad, es decir, evitar extremos. En otros lugares lo hacen para evitar el calor, pero nosotros lo podemos Ujú. evitar para regular, digamos, hay mucha radiación solar en La Paz, no es broma tener que haya sombra, y normalmente donde hay muchos árboles las heladas suelen ser mucho menos. Eso, ¿no? Y también enfocarlo en el manejo de cuencas, porque tenemos áreas con mucha erosión. Ya han visto cómo lo que ha pasado últimamente con las riadas. Esto también involucraría la cosecha de agua para evitar que toda esta agua vaya directamente a, a los ríos directamente rápido, ¿no? Y que vayan absorbiéndose en plazas, parques, casas, usando la vegetación, ¿no? Porque los árboles agarran mucha agua. Toda la razón, querido Donovan, y mira la reflexión que haces es importante para todos. Ojalá lo escuchen las autoridades, quienes están al mando, quienes van a asumir también el mando, y podamos proteger mejor los árboles. Yo te quiero comprometer para una siguiente edición y un Claro. tiempito más en Franja Ecológica para que ya nos puedas hablar de los árboles ya a nivel ya más general, más nacional, y Sí, podamos claro, conocer con esta mucho gusto. riqueza ecológica que la tenemos. Muchísimas gracias, Donovan. Siempre un placer hablar contigo y este mensaje final tuyo para que cuidemos los árboles en nuestra ciudad de La Paz y de Bolivia. Claro, agradecerte una vez más la invitación y pedirle a la gente de que a veces no esperemos solo al Estado para que nosotros podamos organizarnos y cuidar árboles y plantar más árboles. Y sobre todo, eso sí, ya pedirle al Estado que cumplan lo que está en la Constitución y lo que está en las normas, porque está claro, ¿no? El plan del uso del suelo, está claro muchas cosas que ya están, solo hay que cumplirlas, pero también sin la democracia no es solamente votar, sino es gestionar y pedir y exigir que se cumplan los derechos, ¿no? Y los deberes. Muchas gracias, Donovan. Continuaremos con más en Franja Ecológica con temas tan importantes como este, protegiendo nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, hasta pronto.